espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con las contribuciones a la ciencia de la lógica que nos está ofreciendo el seminario de estudios hegelianos de Iztapalapa, guiada por el doctor Sergio Pérez Cortés. En esta ocasión me complace presentarles a Eric Chanocua Esquivel, quien actualmente cursa sus estudios de doctorado en filosofía como parte del programa de doble titulación de Filored, establecida de forma conjunta por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en México y la Fernuniversität en Jaén, esto en Alemania, bajo la supervisión académica tanto del doctor Sergio Pérez Cortés como del doctor Thomas Sorin Hoffman. Y en esta ocasión, Eric nos va a hablar sobre la categoría del absoluto. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden poner en los comentarios abajo del video y eventualmente trataremos de dar respuesta a sus preguntas. Bien, sin más por el momento, los dejo con Eric. Lo absoluto, correspondiente al primer volumen de la lógica objetiva, concretamente al libro segundo, también denominado Doctrina de la Esencia, lo absoluto emerge progresivamente como la determinación más inmediata de esta tercera sección dedicada a la realidad efectiva. Se trata aquí, de acuerdo con Hegel, de un momento donde la relación de lo interno, la esencia como totalidad esencialmente referida al ser, y lo externo, el ser esencialmente referido a la reflexión e inmediatamente idéntico con la esencia, confluye, siendo lo absoluto mismo la absoluta unidad de ambos. En efecto, Hegel afirma que lo absoluto, en su forma inicial, es una simple identidad compacta, indeterminada, donde está disuelta toda determinidad de la esencia y la existencia, o del ser en general, tanto como de la reflexión. Esta indeterminación radical lo reduce a ser lo vacuo, tanto como la negación de todos los predicados. Sin embargo, como simultáneamente debe ser la posición de todos ellos, surge la más formal de las contradicciones. Esta paradoja expone, pues, desde luego, el fracaso de la reflexión externa que opera con determinaciones finitas. Una dialéctica formal asistemática que solo logra mostrar su finitud y mera relatividad, o declarar su inesión de todas las determinaciones, en lo absoluto como totalidad, pero sin poder elevar estas posiciones y esas negaciones a una unidad verdadera. El despliegue en adelante es decisivo, o lo absoluto debe de venir expuesto, pero este exponer no puede ser un determinar ni reflexión externa, que imponga determinaciones desde fuera, sino únicamente una exhibición, la propia exhibición de lo absoluto, entendida como un acto de mostrar aquello que él es mediante su autodespliegue inmanente. Así, la verdad de lo absoluto no reside en definiciones externas, sino en una autorrevelación inmanente como proceso de la totalidad concreta. No en vano, buena parte de la erudición académica en torno al tema ha visto en esta sección, las más de las veces ardua y en buena medida difícil por toda su forma de ejecución, un merecido homenaje a la figura de Spinoza, porque no es sino a condición de la importante presencia del pensamiento de éste que se modela una comprensión puramente objetivista del concepto de totalidad, la substancia, cuyo rendimiento metafísico es el centro incontestable de su filosofía. Pero no obstante, al mismo tiempo, existe al interior de ello una importante crítica, pues, dado que la totalidad de Spinoza está aún basada sobre leyes mecánicas de la ciencia de la naturaleza, no es sino un marco total que no refleja la vivacidad y la espontaneidad de sus contenidos. Desde entonces, queda evidentemente por definir los alcances y limitaciones críticas vertidas por Hegel, siempre y cuando se distinga de manera ciertamente precisa entre la refutación de un sistema y la demostración de su insuficiencia. En lo que sigue, vamos a referirnos a cada una de las categorizaciones que articulan sistemáticamente la categoría de lo absoluto en esta fase de la doctrina de la esencia. Analizaremos sus tres determinaciones fundamentales dentro de la lógica objetiva. Me refiero, en efecto, a la exhibición de lo absoluto, el atributo absoluto y el modo de lo absoluto, cada una de las cuales constituye no solo meras determinaciones externas, sino momentos necesarios del despliegue inmanente de lo absoluto, el cual,
una forma indiferenciada o a una intuición inmediata de la totalidad, mientras que su desarrollo progresivo prepara el tránsito hacia la idea absoluta, es decir, el saber de sí, en el cual el pensar retorna a sí mismo como sistema completo de la ciencia. Tal despliegue delimita aquí la antesala a la lógica subjetiva, que es el lugar donde el concepto realizará plenamente lo que en esta fase objetivamente solo se anuncia. Inciso A, la exhibición de lo absoluto. Esta sección constituye el horizonte en el que Hegel elabora una elucidación esencial sobre la primera determinación de la realidad efectiva. Al decir de Hegel, lo absoluto no es solo el ser, ni tampoco la esencia en ella, sino la unidad especulativa de ambos, en cuanto ser reflexionado, mediado por la esencia y esencia realizada, determinada como existencia efectiva. Si el ser era una inmediatez no reflexionada, la esencia presenta una inmediatez mediada por la reflexión, lo cual indica que la oposición entre ser y esencia ha sido superada en la forma de una unidad relacional, la de lo interno y lo externo. De ello resulta, por tanto, que lo absoluto se manifiesta en este momento como una unidad dinámica donde forma y contenido se determinan, esto es, como forma absoluta, cuyos momentos son cada uno en sí mismos miembros de la totalidad, del mismo modo que, como contenido absoluto, cuya multiforme variedad se unifica en una sola identidad compacta, gracias a su referencia formal negativa, porque lo absoluto es la unidad indisoluble entre el todo y el uno, una totalidad donde forma y contenido se funden en una sola entidad. De este modo, escribe Hegel, la identidad de lo absoluto se vuelve absoluta porque cada una de sus partes es en sí misma el todo. Cada determinidad se convierte en una apariencia sencillamente transparente, una diferencia que se desvanece en su ser opuesto. Esencia, existencia, el mundo en sí, las partes y la fuerza, todas estas determinaciones reflexionadas que el intelecto concibe de manera externa como verdaderamente existentes son, respecto a lo absoluto, el fundamento en el que se han subsumido. Por lo tanto, en tanto unidad absoluta de forma y contenido, lo absoluto ya no es un principio indeterminado, sino la totalidad que, al contener en sí todas las determinaciones posibles, no recibe ninguna desde afuera. Por ello, Hegel insiste en que en lo absoluto no hay devenir, en el sentido de que no hay tránsito externo de un ser a otro, como pasaje entre entes aislados, ya que este implica tránsito, alteración o falta, y lo absoluto no es simple ser, ni mera presencia que se determina a sí misma. Tampoco es un acto de simple exteriorización, pues no hay nada que le sea verdaderamente externo. Él se da, lo hemos dicho, como la identidad de lo interno y lo externo. En consecuencia, la reflexión, es decir, el movimiento en virtud del cual las determinaciones se despliegan de manera inmanente, queda superado como un proceso autónomo, su ser ha sido absorbido y negado en la totalidad. Esta superación da lugar a lo que Hegel llama la exhibición de lo absoluto, esto es, el momento en que como totalidad incluye y supera todas las determinaciones, así como las diferencias que lo antecedieron a partir de un doble movimiento. Primeramente, como exhibición negativa de lo absoluto, en la medida en que niega o disuelve todas las diferencias que parecen separadas, o más precisamente, muestra que estas diferencias no tienen existencia propia fuera de él, sino que solo existen como momentos suyos, porque todo ha sido absorbido por él. Del mismo modo que, en efecto, en la exhibición positiva de lo absoluto, puesto que al negar estas diferencias, lo absoluto muestra que las contiene a todas en sí mismo. En otras palabras, no hay nada fuera de él que lo condicione. Lo absoluto es el fundamento interno de toda determinación. Al decir de Hegel, lo finito, lo múltiple, lo aparente, por ejemplo, no son determinaciones ajenas a la totalidad, sino que dan prueba de esta naturaleza de estar referido a lo absoluto como formas sucesivas a través de las cuales él mismo se expresa. A este respecto, Bruno Liebruck ha señalado, con acierto a mi juicio, que este pasaje nos remite directamente a una antigua enseñanza fundamental de la fenomenología del espíritu de Hegel. A lo largo de sus diversas etapas, cada determinación o forma de conciencia
se revela progresivamente como insuficiente y contradictoria, impulsada hacia una superación más inmanente. Por lo que esta incesante desaparición de lo finito no constituye una mera aniquilación, sino que, por el contrario, desvela que lo absoluto no es una entidad estática o externa, sino un fundamento dinámico que simultáneamente consume y eleva lo finito. De este modo, la fenomenología, desde una perspectiva retrospectiva, por decirlo de algún modo, proporciona proverbialmente la fundamentación lógica de cómo lo absoluto se despliega, integrando la diferencia y la negación como momentos constitutivos e ineludibles de su propio desarrollo, evidenciando así que lo finito encuentra en lo absoluto tanto su origen como aquello que lo disuelve para transfigurarlo en una verdad superior. Es por todo ello que en este doble movimiento de supresión y afirmación, de anulación y manifestación, lo absoluto se muestra como fundamento, no solo de las determinaciones previas, sino también de la unidad lógica que las articula y de la totalidad real que las exhibe. Más aún, esta exhibición positiva de lo absoluto, y esta es una cuestión crucial al interior de la cuestión, no es tanto de lo absoluto en sí, sino más bien de las determinaciones mismas, por lo que éstas tienen a lo absoluto tanto por su abismo como por su fundamento, culminando en una desaparición íntegra, pues nada hay en lo infinito que le otorgue una diferencia propia frente a lo absoluto, porque lo finito, en este momento, y retengamos esto, es un medio que es absorbido por aquello que brilla a través de él, pues lo verdaderamente positivo, lo que contiene a la exhibición y al contenido exhibido, es lo absoluto mismo. Las determinaciones ulteriores que surjan y la forma en que lo absoluto perezca, son, al decir de Hegel, como cosas nulas que la exhibición acoge externamente y en las que éste encuentra el inicio de su actividad. Tal determinación no tiene su inicio dentro de lo absoluto, sino solamente su final. Este exhibir es, por tanto, un ser absoluto en virtud de su referencia a este, el cual regresa, pero no según su punto de partida, que es una determinación exterior a lo absoluto. De acuerdo con Liebruck, la tragedia de la lucha en la que lo finito quiere mantener su diferencia con lo absoluto, en la que se rebela contra lo absoluto como algo autónomo, siempre termina con la victoria de lo absoluto. En esta lucha, que no es la lucha entre el Señor y el siervo de la fenomenología del espíritu, sino la lucha heraclítea que revela a unos como dioses y a otros como hombres, lo absoluto, al parecer todavía en forma de dioses. Por consiguiente, no solo esta exhibición de lo absoluto es imperfecta, sino que también lo es este absoluto mismo, al cual solo se ha arribado, es decir, ese absoluto que es solo una identidad absoluta, es únicamente el absoluto de una reflexión externa, pues, aunque lo absoluto integra todo, en esta fase de la exhibición se presenta a sí mismo como una determinación específica. La identidad absoluta en cuyo movimiento no está claro todavía su autodiferencia. Por ello, concluye Hegel, no es lo absolutamente absoluto, sino lo absoluto bajo la forma de una determinación específica, es decir, atributo. Inciso B. El atributo absoluto. Al decir de Hegel, el atributo representa lo absoluto que es aún solamente relativo, una unidad que no significa otra cosa que lo absoluto bajo una determinación de forma. Esta forma en este momento de desarrollo, previo a su plena exhibición, es todavía una forma determinada, interior o lo que es lo mismo, simplemente exterior, es decir, una negación que aún no se ha elevado a la plena reflexión. Es, en definitiva, una forma aún no claramente definida por su contenido. En efecto, dado que esta forma es al mismo tiempo la forma de lo absoluto, el atributo es entonces el contenido íntegro de este. Él es la totalidad que antes aparecía como un mundo, como en la apariencia o la fuerza, o como uno de los lados de una relación esencial, donde cada uno era, a su modo, la totalidad. En las relaciones esenciales previas, como la de lo interno y lo externo, los lados aún conservaban su consistencia inmediata, uno como inmediatez del ser y otro como inmediatez reflexionada. En cambio, al interior de lo absoluto, cada una de estas formas de existencia o determinaciones inmediatas, al ser vistas desde su perspectiva,
se reducen a meras apariencias cuya validez o realidad ya no es propia ni independiente. Es en este momento donde el atributo, que encarna la identidad de lo absoluto, se vuelve la única realidad verdadera de todas esas apariencias previas. Es decir, toda la existencia encuentra su consistencia en este atributo, que unifica y subsume dichas apariencias. Así, lo absoluto se convierte en atributo precisamente por estar, como simple identidad absoluta, bajo una determinación específica. Aquí es importante aclarar que el atributo no es una propiedad accidental ni secundaria, sino la forma mediante la cual lo absoluto se presenta, implicando una cierta limitación que todavía debe superarse mediante un movimiento de reflexión más profunda. Pues, al ser una identidad particular, ya está bajo una forma, y cuando algo se define por una determinación específica, se comporta como una cualidad inherente, lo que permite, en efecto, que otras determinaciones puedan serle añadidas. Recuerde a propósito de este respecto que para Spinoza, por ejemplo, los atributos no son propiedades accidentales, sino determinaciones necesarias de la sustancia donde cada uno contiene la plenitud bajo su forma específica. De este modo, esta cuestión nos conduce a una disyuntiva crucial. O bien, consideramos esta totalidad como lo absolutamente absoluto en sí, o bien reconocemos que el atributo contiene al absoluto como su contenido y consistencia. Es decir, el atributo se presenta como la substancia de todo lo real. Sin embargo, su determinación formal, por la cual es atributo, es puesta de inmediato como mera apariencia, lo negativo como negativo. Con ello se subraya una tensión. El atributo es el contenido de todo, pero su forma específica se revela como una negación inmediata, una exterioridad que se anula a sí misma. Ciertamente, de acuerdo con Hegel, el atributo es una forma relativa, una mera apariencia cuya forma externa es desbordada por la vastedad de su contenido, sin importar qué relación específica se le atribuye, y, aunque representa una forma determinada en que lo absoluto se manifiesta, el atributo carece de la capacidad para constituir una negación plena que le permita exteriorizarse y retornar a sí mismo en una identidad reflexiva. Sobre esto, por ejemplo, es importante comprender que a diferencia de lo que ocurre con la ética de Spinoza, el atributo es de algún modo rebajado por Hegel en su lógica al permanecer intrínsecamente vinculado a lo absoluto sin la autonomía suficiente para constituir una verdadera negación que permita un proceso de retorno y de reconciliación de sí. Por lo que, en este contexto, experimenta dificultades al ocupar una posición intermedia dentro de esta relación. Es demasiado infinita para constituirse como una negación efectiva de lo absoluto, pero al mismo tiempo demasiado finita como para representarlo de forma plena. En este sentido, carece de una presencia autónoma. No se establece como una auténtica exterioridad, sino apenas como la apariencia de una exterioridad. No es una diferencia plena, sino una determinación que no llega a superarse del todo. Es decir, una diferencia que permanece en la unidad, pero que, al cabo, no se sostiene en la identidad misma. La reflexión, al determinar lo absoluto como atributo, lo hace bajo una forma que sigue siendo interna, sin penetrar verdaderamente al absoluto. Permanece como una forma abstracta e inmediata que no puede aún engendrar su propio contenido inmanente, por lo que reposa sobre un contenido que le es dado. Por eso, en su forma actual, no se puede todavía expresar la autodiferenciación efectiva de lo absoluto y queda reducida a una apariencia de exterioridad sin verdadera substancialidad lógica. En efecto, su externalización, siendo meramente algo opuesto, está destinada a desaparecer. La forma, ya sea interna o externa, por la cual lo absoluto se presenta como atributo, queda así establecida como algo en sí mismo nulo. Esto es un modo. Inciso C, el modo de lo absoluto. De acuerdo con Hegel, el modo representa la tercera y última figura dentro de la exhibición de lo absoluto de la doctrina de la esencia, tal como se ha desarrollado tras el paso por la identidad inmediata y el atributo. A este respecto, Hegel comienza afirmando, como ya lo hemos señalado,
El atributo comporta una estructura interna que se caracteriza por dos momentos específicos. Por un lado, la identidad inmediata de lo absoluto consigo mismo, y por otro, la negación entendida como reflexión formal dentro de sí, por lo que estos dos lados constituyen los extremos del atributo. Pero el atributo mismo no queda escindido por esta oposición, sino que actúa como el término medio entre ambos. En efecto, el atributo es la unidad de esos extremos. Es tanto lo absoluto como su determinación, es decir, la forma en que lo absoluto se da a sí mismo como algo determinado sin dejar de ser uno consigo mismo. A partir de esta estructura interna, se da el tránsito hacia el modo, que emerge cuando la negación ya no permanece como reflexión interior al atributo, sino que se exterioriza y aparece como una decisión efectiva de lo absoluto respecto de sí mismo, es decir, el momento de la pérdida de sí mismo y la mutabilidad y contingencia de ser. Su haber pasado al opuesto sin retorno a sí mismo, la multiplicidad sin totalidad de las determinaciones de forma y contenido. Sin embargo, advierte Hegel, esta exterioridad no debe entenderse como una pérdida efectiva, sino como una exterioridad consciente de su carácter. No es una escisión real, sino que se presenta como tal. Esto es, una manifestación de lo absoluto que adopta la forma de exterioridad sin por ello cesar de ser interioridad. Es lo absoluto mismo desplegándose como apariencia, sin abandonar su unidad esencial. Por eso esta figura es apariencia como apariencia, una exterioridad que, al aparecer como tal, ya es el retorno a sí. En esta medida, la forma que aparece se refleja dentro de sí misma, y esta reflexión es la identidad con lo absoluto. Este modo es dentro del modo donde el absoluto está compuesto por vez primera como identidad absoluta, como lo que es, esto es, unidad consigo mismo en cuanto a negatividad que se refiere a sí. Un parecer está puesto como parecer. Desde entonces, escribe Hegel, el modo es la multiforme variedad carente de totalidad de la forma y determinaciones del contenido. Sin embargo, el modo no se reduce a esta dispersión, como subraya Hegel, es también, dice, la exterioridad puesta como exterioridad. Por ende, la apariencia como apariencia o la reflexión dentro de sí de la forma, con ello, la identidad consigo, que es lo absoluto. Tal es, en este sentido, de acuerdo con Prieminster Keller, el verdadero significado del modo, el movimiento en virtud del cual lo absoluto deviene reflexivamente, esto es, lo que ya es, la exterioridad transparente que en su propio mostrarse, un movimiento hacia afuera de sí, pero de tal manera que este ser hacia afuera es, en igual medida, la interioridad misma y por lo tanto es en igual medida un establecerse que no es meramente un ser establecido, sino un ser absoluto. El modo pone así por primera vez lo absoluto como identidad absoluta, identidad consigo como negatividad que se refiere a sí, como parecer que está puesto como parecer, por lo que Hegel distingue en este contexto tres momentos esenciales en el desarrollo de la exhibición de lo absoluto. En primer lugar, indica que no se limita a ser un rechazo negativo de las determinaciones que atraviesa, sino que su hacerse es el movimiento reflexionante mismo, y es solo al ser tal movimiento como lo absoluto es de verdad la identidad absoluta. En segundo lugar, aclara que esta reflexión no concierne meramente a lo exterior. El modo no es solamente la exterioridad más extrema, sino que, por ser la apariencia en cuanto a apariencia, es entonces el retorno a sí. La reflexión que se disuelve a sí misma, siendo en cuanto tal como lo absoluto en ser absoluto. En tercer lugar, Hegel desmonta la idea según la cual la reflexión exhibidora simplemente parte del otro como dado exterior. Parece iniciarse por sus propias determinaciones y por lo exterior, acogiendo a modos o atributos como cosas encontradas allá adelante, pero en realidad es en lo absoluto mismo donde tiene ella misma la determinidad inicial. Lo absoluto, en su identidad primera, no es más que lo absoluto determinado, o sea, atributo, por ser lo absoluto mismo todavía no reflexionado.
El modo en su significado más propio no es otra cosa que el propio movimiento reflexionante de lo absoluto, un determinar, mas no en el sentido de que por su medio viniera a hacerse alguna otra cosa, sino un solo determinar, aquello que él ya es, la transparente exterioridad, que es el acto de demostrarse a sí mismo, un movimiento que, partiendo de sí, sale de sí, pero de tal suerte que este ser hacia afuera es precisamente en la misma medida la interioridad misma. Lo absoluto es, por tanto, este proceso de manifestación de sí a sí mismo en el que la diferencia entre forma y contenido queda suprimida o superada, porque ese es justamente el contenido de lo absoluto al manifestarse. La forma absoluta, al ser la escisión de sí, es sencillamente idéntica a sí. Es lo negativo en cuanto negativo, es decir, la absoluta identidad consigo y por ello contenido absoluto. Así entendido, de acuerdo con Hegel, lo absoluto al ser este movimiento de exhibición que se porta a sí mismo, al ser modo y manera, es decir, su identidad absoluta consigo mismo, es una externalización, no de algo interior ni frente a algo otro, sino únicamente como acto absoluto de manifestarse para sí mismo. Por ello, lo absoluto es realidad efectiva, no algo que está más allá del aparecer, sino a aquello que se manifiesta en su aparecer como lo que realmente es. Finalmente, Hegel introduce en la observación algunas consideraciones críticas dirigidas al sistema filosófico de Spinoza y en menor medida al sistema de Leibniz, con el propósito de poner de manifiesto, desde el propio desarrollo del concepto, los límites inherentes a sus respectivas concepciones de lo absoluto, en comparación con la figura que éste ha alcanzado en el proceso lógico precedente. En efecto, de acuerdo con Hegel, el concepto de substancia en Spinoza corresponde formalmente al concepto de lo absoluto, tal como se ha expuesto en la lógica de la esencia. Al decir de Hegel, el sistema espinosista parte de la idea de una substancia única e inseparable, en la que todas las determinaciones están contenidas como un mero ser puesto y sueltas en la unidad total. La determinación es, en Spinoza, negación, y este principio es para Hegel una verdad fundamental. Sin embargo, se queda estancado en la negación como determinada en su causalidad, sin avanzar al conocimiento de la negación como negación que se niega a sí misma, es decir, sin captar la negación como momento del retorno activo a la unidad. Por eso, escribe Hegel, su sustancia no contiene ella misma la forma absoluta, ni el conocimiento de la substancia misma es un conocimiento inmanente. El pensamiento, continúa Hegel, está contenido en la substancia espinosista, pero únicamente en una unidad con la extensión y no como actividad que se separa, determina y retorna a sí. Por eso, a la substancia le hace falta el principio de la personalidad, así como la interioridad del conocer. El entendimiento no concibe las determinaciones a partir de la substancia, sino que las recibe como dadas y las reconduce a ella de forma exterior. En este sentido, Hegel observa que los conceptos fundamentales del sistema como causa de sí y la unidad del ser y el pensamiento, aunque profundos, son definiciones aceptadas inmediatamente sin el desarrollo progresivo de una ciencia especulativa. En cuanto al modo, respectivamente, Hegel afirma que Spinoza lo entiende como afección de la substancia, es decir, como determinación dada e inmediatamente contenida en otro. El sistema, aunque completo en su estructura formal, absoluto, atributo, modo, adolece de una verdadera secuencia interna. Estos tres momentos están simplemente enumerados de una manera sucesiva y el tercero, el modo, no es la negación en cuanto negación, es decir, no cumple el movimiento por el cual la negación retorna a la unidad esencial. Por eso, al sistema le falta la necesidad de que lo absoluto progrese hasta la inesencialidad, así como la disolución de esta dentro de la identidad. En contraste, la filosofía de Leibniz es mencionada brevemente como un intento por suplir esa falta de reflexión en el sistema de Spinoza. Hegel subraya que, al introducir el concepto de mónada, Leibniz introduce un principio de reflexión dentro de sí, es decir, un algo negativo que conserva la diversidad en forma interiorizada. Sin embargo, al decir de Hegel, estas mónadas, aunque representadoras, no son verdaderamente autónomas, pues su limitación esencial proviene de otro, de Dios,
y su armonía está preestablecida por otro ser. Por ello, Hegel concluye que, aunque el principio de individuación está en el centro del sistema de Leibniz, sus determinaciones no surgen de su desarrollo inmanente del concepto, sino que pertenecen a la reflexión raciocinante, ciertamente dogmática. Esto. Bueno, permíteme felicitarte, Eric. Está muy bien hecho, está muy bien dicho, está realmente muy bien. Me creo que es una excelente presentación. Me alegra mucho por tu presentación. Eric, la idea fundamental de esta segunda parte es, digamos, contribuir a que el público que nos escucha ubique mejor la problemática que acabas de exponer tan brillantemente. Yo te pediría que comentaras cómo se llega a lo absoluto, cuál es el punto que dentro del desarrollo de la lógica hace aparecer al absoluto. Por supuesto, es la unidad de esencia y existencia, y por eso es absoluta. Pero me gustaría mucho que ayudaras al auditorio, a nuestro auditorio, exponiendo cómo se llegó al absoluto y qué forma de exposición cambia una vez que hemos llegado al absoluto mismo. Bueno, doctor, a ver, esta es una pregunta que me parece crucial, que puede responderse de muchas maneras, sin embargo, yo quisiera adoptar la siguiente. La cuestión de lo absoluto es una cuestión decisiva, ¿no es cierto?, en el sistema de Hegel. Una de las críticas fundamentales que Hegel le ha hecho a lo absoluto tiene que ver con el hecho, precisamente en Spinoza, que no se deriva, ¿no es cierto?, lógicamente de las determinaciones subsecuentes. Es decir, para Hegel lo absoluto tiene que ser resultado del uso de la razón. No puede ser un punto de partida. Evidentemente que Hegel, desde el escrito de la diferencia, evidentemente, donde lo absoluto es el centro de reflexión, comparte con Spinoza la idea de que lo absoluto, evidentemente, tiene que ser el punto de partida, o mejor dicho, es el concepto necesario en virtud del cual todos aquellos dualismos propios del pensamiento dicotómico o de la cultura divisoria de la reflexión tienen que quedar de algún modo integrados. ¿No es cierto? Por lo que lo absoluto es la, digamos, por decirlo de algún modo, la unidad más inmediata de esta determinación fundamental al final de la doctrina de la esencia, que es la realidad efectiva. ¿Por qué es importante que lo absoluto sea resultado y no punto de partida? Porque esto evidentemente, y esto es una idea también que creo fundamental en Hegel, nos hace comprender que los conceptos, que la totalidad, que la relación que el pensamiento establece con el ser solamente es legítima si se reconoce o se comprende el uso o la fuerza de la reflexión, pero no de una reflexión externa, sino de una reflexión inmanente que pueda dar cuenta de las contradicciones bajo la forma de una misma totalidad. Hay desde luego un antecedente directo, de acuerdo a la ciencia de la lógica, que tiene que ver con la doctrina del ser y con la doctrina de la esencia. Evidentemente todavía falta mucho camino, porque esto también considero una cuestión que me parece que hay que atender. Lo absoluto no puede quedarse en esta etapa de desarrollo, es decir, como una forma que adolece de personalidad o de ese principio de diferenciación, ¿no es cierto? Que Hegel le va a criticar a Spinoza, sino que más bien forma parte de un desarrollo completo, ¿no es cierto? A medio camino, por supuesto, pero que nos tiene que continuar hacia el camino del sistema de la ciencia como la idea de lo absoluto, ¿no? Decía un reconocido comentarista español, ya no podemos hablar de lo absoluto como sustantivo solamente, sino más bien como adjetivo. Es decir, que por medio del uso de su referencia conceptual podamos dar cuenta también de esta capacidad que tiene lo absoluto de autodiferenciarse. Es lo que yo más o menos diría, doctor. Quizá para completar un poco esto que has mencionado y que me parece muy bien, yo me refería en la segunda parte de la pregunta a la forma de exposición. ¿Por qué? Porque hasta antes del absoluto, ser y esencia estaban siendo buscados en su unidad.
a partir del absoluto, como tú lo has presentado muy bien, ya se tiene que hablar de exhibición. ¿Qué significa desde el punto de vista lógico, demostrativo, la idea de exhibición? ¿Por qué recurrir al término de exhibición? Bien, porque precisamente lo que el concepto de exhibición va a mostrar es precisamente el recogimiento que esta forma categorial ha absorbido de las determinaciones precedentes. ¿No es cierto? Por eso es que Hegel habla de una exhibición negativa y una exhibición positiva de lo absoluto. Negativa, como ya lo dije antes, tiene que ver con el hecho de que las determinaciones, al margen de lo absoluto, están destinadas a perecer. ¿No es cierto? Pero exhibición positiva también en el sentido de que las determinaciones bajo esta forma conceptual evidentemente tienen cierto rendimiento, ¿no? Que establecen una suerte como de diálogo entre lo universal y lo particular, entre la identidad y su diferencia, entre lo finito y lo infinito, ¿no? Creo que estas dos dimensiones, pues, son las que de algún modo le dan cierta substancia a la categoría y evidentemente que tienen un cierto rendimiento conceptual que, por supuesto, va de algún modo a determinar no solo el sistema de la lógica, sino también la filosofía de la naturaleza y, por supuesto, del espíritu. Es lo que diría, doctor. Mi última pregunta sería, Eric, el absoluto, el ingreso a la categoría de realidad efectiva, anuncia, es el umbral del concepto, pero no es el concepto. No es. ¿En qué sentido tú dirías anuncia el concepto y sin embargo, qué le falta aún para alcanzar a ser concepto? Lo que le falta, doctor, es precisamente, tenemos una relativa unidad, ¿no es cierto? Que ya es un esfuerzo enorme, pero le falta, evidentemente, no solo el grado de autodeterminación que esta unidad puede de algún modo obtener, le hace falta también la interacción recíproca, ¿no es cierto?, al interior mismo de la substancia, y le hace falta también el principio de subjetividad, doctor, ¿no? Que es un poco una cuestión que Hegel le criticaba a Spinoza. Es decir, le hace falta que se conciba no solo como substancia, la totalidad sea concebida como la forma universal, monista, orgánica, integradora de todo el sistema metafísico, sino que le hace falta también que ella misma, a sí mismo, se conciba como actividad subjetiva, es decir, que se tome a sí mismo como objeto de reflexión y que de algún modo, mediante el enjuiciamiento, pueda esta configurarse como idea. Siento, a mi modo de ver, eso es lo que le hace falta, doctor. Bueno, por mi parte sería todo. Si hay alguien más que desee. Yo tengo una duda, Eric. Primero, gracias por tu exposición. Estuvo bastante interesante, es muy buena. Y yo solamente tengo una duda como para hacer ruido aquí, ¿no? Si lo absoluto todavía no es el concepto, como se menciona en la pregunta anterior, entonces quiere decir que lo absoluto es independiente del ser, o sea, de la cosa, o ya hay una cierta unidad, o tú ahí cómo lo pensarías. Sí, es que esa es una cuestión que no quise abordar, porque es problemática. ¿En qué sentido? Porque evidentemente cuando hablamos de la filosofía de lo absoluto, no solo nos remonta a Schelling, ¿no es cierto?, sino también a Hegel, ¿no? Y porque además hay escritos, evidentemente en el periodo de juventud, pero mucho más en el escrito sobre la diferencia, ¿no es cierto?, donde lo absoluto es como el centro de la reflexión filosófica de Hegel. ¿Qué comprende Hegel? Que la concepción de absoluto, al menos en Jena, no tenía y que con el desarrollo de la lógica ya tiene. Y me refiero precisamente a que lo absoluto, al menos como se le concebía en Jena, aunque ya hay indicios de que Hegel está criticando de algún modo a Schelling, de acuerdo, a mí me parece un excelente trabajo que ha hecho Rafael Aragüez en Alemania, y tiene que ver con el hecho de que lo absoluto adolece de reflexión. Es decir, es esta unidad subyacente, la unidad que subyace a todo lo real, pero adolece del principio de diferenciación interna, adolece precisamente del proceso de reflexión
de mediación que sí tiene la doctrina de la esencia. Ahora bien, en la doctrina de la esencia ya hay un absoluto, hay una unidad ciertamente mediada, ¿no? Pero no hay propiamente una idea. Estamos en el camino ciertamente intermedio entre lo que ya tenemos como unidad y el camino que nos permite consolidar la idea de unidad bajo la forma de subjetividad. Por eso yo decía hace rato, evidentemente que lo verdadero tiene que comprenderse como substancia, pero también a sí mismo como actividad de sujeto. Es decir, le hace falta todavía a esta concepción de lo absoluto, ciertamente spinoziana, su diferencia interna, la capacidad que tiene la substancia como sujeto de negarse a sí misma, establecer una determinación subsecuente y asimismo ofrecer una síntesis conceptual. Esto, lo absoluto, como lo había entendido la tradición, no puede hacerlo. Filosóficamente no puede hacerlo, aunque también hay otra discusión ahí que evidentemente se retomó en el seminario del doctor en Guam, Iztapalapa, donde hay autores, Pierre Macheret específicamente dice que la substancia spinoziana no es ni tan formal ni tan rígida como parece, ¿no? Evidentemente esta es una discusión abierta, pero lo que yo creo es que le hace falta la doctrina del concepto, demostrar, ¿no es cierto?, mediante su justificación, su diferenciación interna. Justo por el concepto de realidad efectiva, o sea, si pudieras abundar un poco en esto, porque el doctor te lo señalaba al inicio, o sea, evidentemente aquí con la emergencia del concepto del absoluto, empezamos, a pesar de que seguimos en la doctrina de la esencia, empezamos con un mecanismo distinto, porque abre la tercera sección, mientras que la primera sección era la esencia cerrada sobre sí, la segunda la apariencia. Esta tercera sección se titula globalmente como la realidad efectiva. Sin embargo, es curioso en Hegel porque algo similar surgía con la apariencia. El título general era la apariencia, pero solo hasta el segundo capítulo se subtitulaba como otra vez la apariencia. Y algo ocurre aquí muy similar. La sección general es realidad efectiva y solo hasta el segundo capítulo volvemos a encontrar este título. Lo que quisiera justamente es si pudieras abundar por qué ocurre esto, o sea, qué significa realidad efectiva y por qué si lo absoluto abre con este nuevo tipo de momento lógico, de suyo no es el desarrollo específico de lo que la realidad efectiva es. Bueno, a ver, si lo entendí bien, si lo absoluto no es la realidad efectiva es porque, si lo entiendo correctamente, es la determinación más inmediata de la realidad efectiva. ¿No es cierto? En la realidad efectiva hay una relativa relación entre ser y pensamiento, pero estamos todavía en el plano de la esencia. ¿No es cierto? Hay una suerte todavía de inmediatez que no va a ser de algún modo subsanada hasta que no se llegue a la doctrina del concepto, ¿no? Si lo entiendo correctamente. Si, como dice, siempre hay una especie de desigualdad entre una determinación y otra, es porque no hemos consolidado todavía una unidad. Hay una unidad, sí, pero es una unidad relativa que necesita de nueva cuenta su escisión para tornar definitivamente a una forma más concreta. Eso es así como yo lo veo. Vale, Eric, muchas gracias. A ver, a mí me gustaría, Eric, que cerraras la conferencia, la charla que has dado, que me parece muy bien, con alguna reflexión sobre todo ello. ¿Qué dirías para cerrar un poco esta conferencia? Yo creo que usted ya no recuerda que en el seminario de la ciencia de la lógica que tenemos todos los días miércoles habíamos tenido una discusión muy fuerte sobre este tema. Yo quisiera cerrar con lo siguiente. Al principio estaba trabajando con mi tesis, evidentemente, de disertación doctoral, cuyo título llevaba El drama de lo absoluto, la verdad en Hegel. Seguramente usted recuerda perfectamente. Y fue precisamente cuando yo me puse a estudiar esta sección donde comprendí que si bien lo absoluto había sido como el rasgo distintivo de la filosofía hegeliana para buena parte de la erudición académica, la categoría, me parece, no daba suficientemente cuenta de la relación que lo finito establece con lo infinito o de la relación que establece lo universal con su particular. Para mí, en este momento de la investigación fue muy importante y aparecieron algunos textos, ¿no es cierto?, definitorios que me hicieron de algún modo ver
pero evidentemente esta no es una cuestión cerrada, está sujeta a discusión, que lo absoluto no es lo verdaderamente absoluto, sino solamente como idea absoluta, ¿no? Tiene que pasar por esa determinación de la idea para que lo absoluto puede reconocerse, pues, como condición de posibilidad del sistema y como condición posibilidad de un sistema orgánico al interior de la metafísica de Hegel, ¿no? Esta cuestión a mí me pareció decisiva después de unos años de investigación y que además creo que vale la pena mencionarlo. La tomé no solo del comentario que hace Bruno Liebrux a propósito de sus fascinantes estudios sobre la filosofía de Hegel, sino también Hans Friedrich Fulda y también de este filósofo español que a mí me parece muy talentoso, Rafael Aragüez. Es lo que diría, doctor. Agradezco enormemente la exposición de Eric y también agradezco a todos los participantes que estuvieron en el seminario el día de la grabación, así como todas las personas que nos siguen en cada conferencia dentro del canal. Bien, sin más por el momento, en la caja de información les voy a dejar la lista de las conferencias que se han dado hasta el momento por si quieren ir a revisar alguna otra categoría y que les sirva para sus estudios. Y bien, nos vemos hasta la próxima.